¿Qué tal, chavales? Sabes que tienen un nuevo proyecto para el canal R-Wars. Que hoy tenemos un nuevo proyecto para esta clase. Es inglés, mi clase que quiero muchísimo y es la mejor profesora de todo el mundo. Vale, pues hoy vamos a hacer un tipo de comida, pero no es un tipo de comida, también es bebida y comida. Hoy un colacao y con napolitanas, que es lo mejor del mundo para desayunar y para comenzar el día a lo más top. Vale, pues vamos a hacer en la cocina, que no lo podemos hacer en la calle, obviamente. Venga. ¿Qué tal, chicas? Estamos en un nuevo pedazo de vídeo para el lo he dicho. Pues vale, pues vamos a preparar el colacao. Primero vamos a coger los productos que hemos comprado ahora mismo. Vale, pues vamos a comprar... No, obviamente. Pues vamos a coger leche. Colacao, se ha invertido las cosas. Vale, pues para traer la leche hay que decir colacao. Pues colacao. Vale, pues ya estamos aquí, que no es el colacao, obviamente, es leche. Pues le ha dado la gana de aparecer como colacao. Teoría. Vale, pues ya tenemos aquí los productos, ¿vale? Creo que se ven, sí se ven. Vale, pues vamos a hacerlo. Primero vamos a abrir esto, que está cerrado, por cierto. Vale, pues vamos a coger un cuchillo pequeñito. Vale. No era necesario, obviamente. Vamos a dejar la basura aquí al lado. Joder, grande. Grande la... A ver, vamos a abrirlo. Cerrado, obviamente. El cuchillo mágico, pero ahora otro. Creo que no hay que abrir así el colacao. Hacerlo, no. Esto por aquí. Tengo que barrer el suelo. Abierto. Se me ha caído un poquito. Vale, pues lo vamos a hacer obviamente para que no entre nada. No, pues se puede hacer por acá. Esto es proteína, chavales. Proteína. Obviamente no me han publicitado por esto, obviamente. O si no les cobro. Obviamente no me van a pagar a mí. Si mis suscriptores son estos. ¿Qué queréis que me sigan o qué? Vale, pues... La leche está abollada, Vamos a dejar por acá. No sé, cosas que aparecen mágicamente. Espero que no dañe el vídeo porque habría que hacerlo de nuevo y obviamente lo queremos. Vale, pues vamos a coger un vaso pequeño y todo esto. A ver, está yendo un terremoto por favor, chavales. Vale, chavales, pues aquí tenemos el pedazo de vaso que es el típico pequeño vaso. Vale, lo que se ve. Hostia, hay mucha suciedad en el suelo. Vale, y nada. Vaso pequeño, cuchara pequeña. Pedazo de cuchara, tapa creo que todo. Esta es mi mano y esta es la cuchara. Pues vale, pues a la cámara. Pues ya estamos aquí, chavales, pues ya estamos aquí, pues vale. Pues hay que ir por aquí. Vale, pues primero el vaso, con la cuchara que lo vamos a hacer por acá. Vale, pues para hacer un colacao necesitamos un vaso y una cuchara, si no lo sabíais. Vale, ahora cogemos primero la leche, obviamente. Pero, ¿qué hay que hacer con la leche? Obviamente no la vamos a tener fría. Yo la tengo templada porque la acabo de comprar. De limpiar, pues ya podemos meter y ya está. El vaselino no lo podemos llenar porque obviamente se nos caería. Vale, pues vamos a dejar por acá la leche que se vea. Vale, y ahora mismo el colacao. Vale, el colacao, que rico está. Como lo he abierto profesionalmente.
así. Vale, lo quitamos y ya está. A la basura. Vale, ahora vamos a coger un poquito de colacao, lo empacamos. A ver, así, no, así. Venga, así, que ya es poco. Vale, pues ya lo removemos. Cerramos el colacao. Chavales, pues se tiene que calentar, obviamente, se tiene que calentar la leche, ¿vale? Voy a dejarlo... Dejamos aquí para no ensuciar nada, ni la cuchara. Vale, pues con la cabra que vamos a hacer, pues calentarlo. Lo vamos a llevar al refrigerador, no, obviamente, a microondas. Chavales, ya tenemos aquí el colacao, no le he calentado tanto porque me gusta templado, ¿vale? En resumen, para no hacer mucho tiempo del vídeo, ¿vale? Pues ahora mismo pues vamos con la mesa con las napolitanas. Pues no se me queda que soy malísimo con esto. Pues qué tal, chavales, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se encontráis? No, es verdad, la costumbre, chavales, cada vez que cambio de escena lo digo todo el rato. Bueno, pues chavales, ya tenemos aquí la comida, que no la vais a ver, pero os voy a poner aquí un... ¿Cómo se llamaba? Tomas épicas. Pues tomas épicas, que se le den. Pues chavales, ya habéis visto las tomas pedazo de épicas de la pedazo de comida que me voy a zanjar ahora mismo, pero antes de hacerlo pues voy a ver un pedazo de vídeo con esta pedazo de comida, ¿vale? Voy a poner uno de mis youtubers favoritos, ¿vale? Uno de mis grandes top 5, ¿vale? Pues vais a ver aquí, ¿vale? Lo que estoy viendo ahora mismo en la tele, ¿vale? Os voy a poner este pedazo de vídeo. Pedazo de vídeo que voy a ver y voy a comer y voy a dejar los timelapse. Pues vamos para allá. Invitado, por favor, coge tu comida, que tengo un invitado, chavales. Saluda, muéstrale el vaso a este. Pues chavales, pues voy a comer y disfrutar esta pedazo de comida. Porque es algo que no es una fecha, ya por cierto no puede ser una emisión en directo porque por una nueva política que salió a ligar al rostro. David Suárez, que no sé, siempre es un honor. Pues sabes, vamos a terminar por aquí a pedazo de comida con un vídeo que no sé qué de fondo. Está en modo silencio, ¿vale? De mientras, ¿vale? Y como siempre os digo, beber agua de vuestros amigos y gracias a la profesora de inglés por mostrar este vídeo. Chao, chao. Este lado que creo que sí se ve, ¿vale? Pues ahora leche.